Bueno, vamos a entregarle pues ahora este tiempo al Señor. Acompáñame en esta corta oración. Santo Espíritu, dale tu sabiduría, abre nuestro entendimiento y escribe con tu mano de amor en cada corazón tus palabras y permítenos, Señor, aprender hoy, poner en práctica, tener la vivencia plena de tu presencia viva y maravillosa en nuestras vidas, en nuestros hogares. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y estamos dispuestos a obedecer. Dile al Señor, enséñame a obedecer para vivir bajo las alas de tu amor, bajo las alas de tu protección, en el nombre precioso de Jesús, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Después de esta corta oración, pues voy a invitarles a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 2 al 3. San Mateo, a ver. Ustedes que tienen su Biblia allí, si no, pues apunten, tomen apuntes, pues porque aunque no son muchos los pasajes, lo mejor es que usted vaya tomando apuntes para que aprenda después en el repaso a ponerlos en práctica. ¿Qué dice este hermoso pasaje? Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. ¿Qué pasaje más sublime es este, más bonito? Un milagro. Todos creo saben que es la lepra. Es un cáncer de la piel, un cáncer mortífero, destructivo de la piel. De hecho, la lepra no solamente le da a los seres vivos, también puede dar en cualquier lugar. Es una terrible bacteria que se come la piel, que degenera el cuerpo del ser humano y es mortífera. Antiguamente era incurable. Sabemos hoy que existen muchas clases de lepra, pero la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano le ha permitido que pueda superar muchas. De todas maneras, la lepra en el tiempo de Jesús era sinónimo de estar condenado a muerte. Y no solamente estar condenado a muerte, estar condenado a muerte en vida, porque un leproso moría lentamente. Un leproso no moría de la tarde a la mañana, no como cualquier otra enfermedad, no, sino que se iba deshaciendo poco a poco. Sus pedazos se iban cayendo de su piel, tenía que cubrirse, amarrarse para que no se deshiciera. Y aparte de eso, como la lepra es altamente contagiosa, tenía que abandonar a su familia, a todos sus allegados, sus bienes, y estas personas eran exiliados a lugares remotos, lejos de las ciudades donde no pudiera haber contacto con otros seres humanos que estuvieran sanos. De tal manera que si un leproso salía de su leprosario y se iba a la ciudad, la gente en la ciudad podía apedrearlo hasta morir para que no contagiara a ninguna otra persona, porque la lepra era altamente o es altamente contagiosa. Solo al contacto de la piel la lepra se contagia. Y entonces este señor de este milagro de alguna manera se acercó a Jesús. Nos cuenta el Evangelio, dice que vino un leproso. Para que un leproso se pudiera acercar a la gente sana, tenía que haber estado disfrazado, tenía que haber estado cubierto, que nadie se diera cuenta que él era leproso, porque como les digo, su vida podía ser exterminada a punta de piedra si lo llegaban a ver cerca de la ciudad. Sin embargo, pues dice allí que este hombre de pronto se topó con Jesús, llegó donde él y le hace una pregunta tremenda, una pregunta que usted y yo tenemos que evaluar en esta noche. Dice, él vino y le dijo, apostrándose ante él, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué esa pregunta tan extraña? Y la pregunta es, ¿acaso Dios no quiere sanar a las personas?
¿Acaso hay personas a las cuales Dios no quiere sanar? ¿Acaso, hijitos de Dios, hay algo que sea imposible para que Dios sane? Sin embargo, este hombre le pregunta eso y esto habla mucho de lo que sentía este leproso. Porque tener lepra no solamente era vivir el castigo de una enfermedad incurable y mortal, sino también que la persona que tenía lepra era sinónimo de estar maldecida por Dios, olvidada de Dios, castigada por su pecado, por su maldad. Esa era la creencia que había entonces. De tal manera que una persona que tuviera lepra, obviamente, estaba completamente desprotegida. No solamente del contacto con otros seres sanos, sino su familia, sus seres más queridos y lo más terrible, lejos de Dios, lejos de Dios, lejos de la protección de nuestro Creador, de su amor. Se sentía que era objeto de la ira de Dios. Entonces, por eso este hombre le dice al Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Sí? Y yo pienso que esta pregunta dice mucho de lo que la gente piensa de la enfermedad, cualquiera que sea. Siempre que una enfermedad viene a una persona, existe una presunción en los seres humanos de que están siendo castigados por Dios, de que están siendo olvidados de Dios, de que están sufriendo por alguna causa que desconocen o que conocen, pero que saben que viene por Dios ese castigo. Ahora, esto no siempre es cierto, hijitos de Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, y es lo que vamos a ver hoy, es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, no es que los seres humanos estemos enfermos. Es todo lo contrario. Dios no quiere la enfermedad. Aún más, la enfermedad no fue creada por Dios. Hay que entender que hay enfermedades de enfermedades diferentes, pero la enfermedad no es producto de Dios sobre la humanidad. Y eso lo dice muy bien la palabra de Dios. Ahora, la enfermedad sí está sobre la tierra, pero es fruto del pecado. Es consecuencia de que el hombre se alejó de Dios, se olvidó de Dios, le dio la espalda a la voluntad de Dios. En esa decisión terrible de apartarse de Dios y no dejarse guiar de Él, corrompió completamente la tierra y la tierra se llenó de enfermedades porque permitió que Satanás viniera a destruirla, a hacer toda clase de influencias terribles sobre ella. De hecho, uno de los que administra la enfermedad que destruye al ser humano es Satanás. Él, porque Él está sobre la tierra, Él está por ahí, vagando de un lugar a otro, nos cuenta la palabra de Dios. Ahora, pero, ¿qué pasó con la pregunta que le hace el leproso a Jesús? Allí está el centro de nuestra enseñanza en esta noche, que tenemos que concretarla muy bien, entendiendo que hay diferentes tipos de enfermedades y que también podemos nosotros, como aquel leproso, acercarnos a Dios en busca de la sanidad. ¿Y qué fue la respuesta que el Señor le dio al leproso? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús hizo dos cosas con este hombre. Jesús hizo dos cosas sobrenaturales y maravillosas que Dios quiere hacer con todo enfermo que se acerca a Él. Como este leproso, en las peores circunstancias. Digamos que bíblicamente y en toda la historia de la humanidad, no hay una condición peor que la de un leproso en busca de la sanidad de Dios.
porque no había medicina para eso. No la había en ese entonces y hoy en día para muchos tampoco. Y entonces dice allí que este hombre, por eso le pregunta también a Dios, ¿tú quieres? ¿Quieres? Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro amado Dios? De nuestro amado Señor. No hizo otra cosa más que lo que necesitaba entender aquel hombre. Una, se acerca y lo toca. Nadie había tocado a este hombre, excepto otro leproso. Nadie podía tocar a este hombre. Ninguna persona sana y en sus cabales se acercaba a tocar un leproso, porque sabía que iba a ser contagiado. Además de esto, el olor fétido y podrido que despide un leproso es terrible, terrible. Es como estar muerto en vida. Sin embargo, Jesús, en vez de retirarse con miedo de él como hacía la gente, Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Le toca. Dice, le tocó, se acercó y le tocó. Solo con eso, ¿qué le estaba diciendo el Señor a este hombre? ¿Cuánto lo amaba? ¿Cuánto nos ama Dios? No importa en las condiciones en que estemos. Así estemos muertos en vida, condenados, así sea por nuestros pecados. Jesús no recrimina a este hombre, no lo recrimina. Jesús no lo señala. Jesús no le recuerda. Seguramente, aunque lo mereciera, la razón por la cual estaba así, no. Porque Dios no es así. Porque las enfermedades, aunque Dios las permita, Dios no quiere que las enfermedades nos destruyan. Entonces, por eso Él le toca con todo su amor, le toca. El que ese hombre sintiera que Jesús no le tenía miedo, que Jesús le quiso hacer sentir su mano, esa mano sana que jamás había vuelto a sentir, quién sabe cuántos años atrás. Y además de eso le dijo, quiero, límpiate, sé limpio. Y al instante dice que la lepra desapareció. Quedó limpio como la piel de un bebé, de un recién nacido. Allí está el amor maravilloso de nuestro Señor. ¿Cómo pagaría aquel hombre? ¿Con qué agradecería una persona el salir de los brazos de la muerte? ¿Qué podría más que simplemente caer a sus pies y adorarle? Porque Él es Dios, porque nos ama independiente de nuestra condición. Yo quiero invitarles que pensando en esto, pensemos y creamos cuál fue la manera en que Dios nos creó. Dios no creó al hombre con la enfermedad. Dios no creó al hombre para que fuera muerto por las enfermedades. Dios creó al hombre fuerte y sano. Los seres humanos somos fuertes y sanos. Así nos diseñó Dios. Pero el engaño del pecado fue el que generó toda la destrucción y enfermedad que vemos sobre la tierra. Y la peor de ellas es la degeneración física del ser humano. La pobreza en la fortaleza física del ser humano. El pecado afecta de una manera completa al hombre, a la mujer, hablando de manera genérica. No solamente el pecado afecta el cuerpo, lo más terrible es que el pecado afecta la parte espiritual del hombre, su espíritu y su alma. Y es allí
donde empieza y donde culmina la verdadera sanidad del ser humano. Es allí, en la área interna de todos nosotros. Lo que ha hecho el hombre es destruir en vez de construir. Y créanme, hijitos de Dios, que aunque haya mucha enfermedad sobre la tierra, la peor enfermedad es el hombre mismo. El que más mata, el que más destruye, el que más hace daño a la naturaleza y a los seres humanos, somos los mismos seres humanos. La gente que muere diariamente por guerras, por violencia, por odio, por racismo, por todo tipo de instintos terribles que el enemigo ha engendrado en el ser humano, es mucho más grande que la que muere por enfermedades, hijitos de Dios. De hecho, las enfermedades como estos virus siempre han estado sobre la tierra. No fueron hechos para matarnos, todo lo contrario. Las bacterias y las enfermedades, la gran mayoría que están sobre la tierra y que muchas veces se vuelven mortales y dañan a los seres humanos, es por causa del mismo ser humano que ha dejado que la tierra se corrompa y el mal avance y corrompa la naturaleza y corrompa la creación de Dios y corrompa el hombre mismo, de tal manera que lo hace susceptible a la enfermedad. Y una de las pruebas es un virus como este. Aquí no podemos decir que es que el virus es del diablo, ¿no? El virus vivía y ha vivido siempre en muchos animales. De hecho, en nosotros muchos llegan y viven y nunca nos hacen daño ni nos matan. Oye, eso ha existido siempre. Y Dios nos diseñó para soportar, resistir y limpiarnos de todo eso. Pero a raíz de que el hombre se ha alejado de Dios, nos dice la palabra de Dios que eso es precisamente la causa por la cual la enfermedad se apodera de la humanidad. Ahora, obviamente también hay otras causas y otras circunstancias que hoy vamos a mirar, que es necesario conocer. Porque esto es necesario que todos lo aprendamos, sobre todo nosotros los cristianos. Y ya les digo por qué. La palabra de Dios nos enseña que Dios diseñó un plan para que la enfermedad y el pecado no se apoderara de nosotros, no tuviera la fuerza para destruirnos. Así nos enseña. Parte del plan salvador de Dios, desde el comienzo en que la humanidad se alejó de Él, fue tener un pueblo sano para Él, un pueblo fuerte, un pueblo que diera testimonio del poder de Dios al resto de las naciones y fuera el testigo del poder sobrenatural de sanidad de Dios. Así vamos a la palabra de Dios y vamos a mirar en Deuteronomio 5. ¿Qué dice? ¿Qué dice Deuteronomio 5? En los versículos 32 y 33. Muchos pasajes en el libro del Deuteronomio. Como ustedes bien recuerdan, hace 8 días les dije que la obediencia está ligada a la protección. Y la protección, entre otras, de la enfermedad. Hoy voy a centrarme en la protección de la enfermedad. No quiero leerles todo lo terrible que dice la palabra de Dios, que sucede a una persona que no quiere obedecer a Dios y se aleja de Dios. Sobre todo a aquellos que sabiendo y conociendo a Dios, deciden alejarse y buscar otras creencias y darle la espalda al Señor. Así es. Pero aquí nos dice en este pasaje en Deuteronomio que el Señor quiere un pueblo sano y para eso nos escogió a nosotros. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Lo que yo les compartía la vez pasada. Obedezcan, me dice el Señor. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que veáis para que viváis
y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Allí está. La larga vida, los largos días, los años maduros, la longevidad, es un regalo de Dios a una persona, al ser humano. ¿Cuándo viene esos largos años y esos largos días como regalo de Dios? A consecuencia de poner atención y obedecer al Señor. Hacer lo que Él le agrada, lo que nos ha dicho que hagamos. A obedecerle, a vivir para Él, a seguir sus instrucciones. A propósito, dentro de todas esas instrucciones, entre otras cosas, el Señor le mandó una dieta especial a su pueblo. No era porque hayan alimentos malos, buenos, como a veces de manera cegada y fanática la gente cree. No, era porque en ese tiempo que se desconocía todas las enfermedades que habían, el Señor quería que su pueblo no se enfermara, tuviera salud. Entonces, por eso Él determinó qué debía de comer y cuál debía ser su dieta. Porque hoy en día, usted y yo lo sabemos, no porque la Biblia lo haya dicho, porque lo que hoy hacen los médicos y están mandando, lo dijo la palabra de Dios hace miles de años. Dios no lo había enseñado. ¿Y qué? Hoy descubrieron el agua tibia, que hay que volver a los vegetales, que hay que comer menos carne, que hay que comer equilibrado, que hay que comer carne sana, que hay que comer más sano. Todo eso lo dijo el Señor a su pueblo hace miles de años atrás, porque Él quiere un pueblo sano. Y usted y yo, hoy en día escuchamos ya a los médicos que ahí dicen que no, que coma sano. Ay, no, pues le hacemos venia. Ay, sí, tan sabios. Están descubriendo el agua tibia. Mire, eso está en la palabra del Señor. Si queremos vivir largos años de vida, debemos obedecer a Dios en todo, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo físico. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo ordenado y sano para poder vivir y disfrutar sobre la tierra todos los años que Dios tiene para nosotros. Porque los años son un regalo de Dios, pero si hacemos caso de sus principios, si obedecemos y no nos hacemos los locos con las cosas de Dios. Este es el tiempo, hijitos de Dios, de leer su palabra, porque ahí está todo en su palabra. ¿Qué debemos hacer y qué no hacer para tener largos años de vida? Ahora, Dios, aparte de eso, para vencer el que daña a la humanidad, para destruir la maldad y para frenar el pecado, Él diseñó un plan para podernos proteger. Porque vuelvo y le repito, el primer generador de enfermedad se llama pecado. Sí, así es. Él es el primero que nos vende la enfermedad a los seres humanos. Una persona que hace caso omiso a la palabra de Dios está virtualmente en manos del mal. ¿Y cómo el mal va a hacer con él? Pues lo va a enfermar hasta destruirlo, porque él administra las enfermedades. Así nos lo ha mostrado a través de toda la palabra de Dios. Ustedes ven el libro de Job, cómo Satanás es el que va y hace la labor sucia de tratar de destruir a Job. Oye, él es. Y Job permaneció fiel y Dios lo protegió. Dios lo libró, lo guardó, porque nunca Job le dio la espalda al Señor. Aunque él permitió que el enemigo le tocara. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que nuestra vida está en las manos de Dios, no del mal. Que Dios es el que nos guarda y nos protege por encima de cualquier artimaña del enemigo. Y aún por encima de nuestra ignorancia. Porque muchas cosas que nos pasan en la enfermedad y en el dolor es por nuestra ignorancia acerca de Dios y su palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios en Isaías 53 y vamos a mirar
cómo Dios describe su plan maravilloso de sanidad para nosotros. Miremos lo que dice Isaías 53, desde el versículo 3 al 6. ¿Qué dice? Dice así: despreciado y desechado. Aquí está, en este pasaje, 600 años antes de que Jesús lo viviera, está el Espíritu Santo relatando lo que le iba a pasar a Jesús. Mire lo que dice aquí, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso el amor de Dios, qué hermoso el amor de nuestro Padre, ¿verdad? Esa fue la labor a la cual vino Jesús aquí a la tierra. Él vino a pagar el precio de nuestra libertad de la esclavitud de Satanás y del engaño del mundo. Y Él pagó el precio de nuestra salud. Y aquí habla no solo de nuestra salud física, sino de nuestra salud emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque lo que afecta el pecado a nuestras vidas es que mata nuestro espíritu. Y dice, Él cargó sobre sus espaldas nuestros pecados. Él, por su herida, trajo sanidad a nuestras enfermedades y pagó el precio de nuestra paz. O sea, el resultado de nuestra libertad espiritual, de nuestra paz y nuestro perdón. Allí está la sanidad integral para nosotros. Tanto la libertad del pecado que Satanás puso sobre el ser humano al engañarle y matar su espíritu, apartarnos de Dios, Él lo destruyó en la cruz. Y no solamente eso, sino que pagó por las enfermedades. Eso significa que usted tiene un seguro de salud en Jesús, que la cruz de Jesús es el símbolo de sanidad suyo y mío. La cruz es el símbolo de sus heridas. Allí en sus manos, en sus pies cuando fue crucificado, allí en su costado cuando fue atravesado por aquella lanza, allí donde derramó hasta la última gota de su sangre por sus heridas. Esa sangre bendita es el poder de Dios para librarnos de la enfermedad. Es el banco de salud suyo y mío. De tal manera, hijitos de Dios, que cuando usted invoca esa sangre, esas heridas sobre la enfermedad, viene la salud. Viene la salud sobre nosotros, porque esa es la garantía de que hay ya un pago por la salud. Es como cuando usted se enferma y usted no tiene un seguro de salud. ¿Qué pasa? Termina usted muriéndose en su casa porque nadie lo va a atender, ¿verdad? O si lo atienden va a ser a un precio muy alto, pues porque gracias a Dios en este país de todas maneras lo van a atender. Casi no se aplica el ejemplo que quiero darles, pero lo que quiero decirles es que si usted tiene un seguro pago, usted corre a cualquier lugar y allí usted no va a tener que pagar lo que le tocaría pagar si no lo tuviera. Y bueno, espiritualmente es que usted pagaría con su vida. Pero aquí Jesús pagó, ahí lo dice muy bien. Todos nosotros nos descarriamos, todos como ovejas. Cada cual se apartó de Dios por su camino, mas Papá Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesús.
Él llevó sobre aquella cruz en sus espaldas la causa por la cual, o una de las causas por la cual la enfermedad destruye al ser humano. Porque no teníamos quien nos sanara, quien viviera por nosotros, quien nos interviniera cuando estábamos enfermos. Pero Jesús lo hizo. Y no solamente la enfermedad física, sino la espiritual. Dice, y Él pagó el precio de nuestra paz. De tal manera que el cristiano vive la paz y la salud y la libertad del diablo más maravillosa que nadie puede vivir. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? ¿Cómo lo vivimos? Bueno, hay que aprender a entender cómo es que los cristianos nos enfermamos y cómo nos sanamos. ¿Sí? Porque como les decía al comienzo, muchos de nosotros llegamos a pensar cada vez que nos enfermamos, ¿y qué hice mal? Y es lo primero que sale a relucir en nuestros corazones, en nuestros labios. ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Bueno, primero que todo nos tiene que pasar porque no nos merecemos otra cosa. Pero la pregunta es, ¿puedo sanarme? ¿Hay sanidad para mí si me enfermo? Para esto tenemos que conocer la razón por la cual la enfermedad viene a nosotros. Y no hay una sola razón. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Lo primero que tú debes preguntarte es, ¿qué quieres enseñarme, Señor? Tú que eres una hija y un hijo de Dios, un cristiano. Los cristianos debemos actuar diferente a como se actúa en el mundo. En el mundo está la gente sin Dios y acude a cualquiera que le sane. Nosotros no. Nosotros tenemos sanidad en Cristo Jesús. Ahí está en Isaías 53. Ahí está la realidad cuando se cumple en el Calvario esa profecía de Isaías. Él dio su vida por usted y por mí para que fuéramos sanos. Y no solamente sanos, libres de la influencia de Satanás y podamos experimentar la paz y larga vida. Entonces, no podemos dejarnos engañar de Satanás. Mucha enfermedad y mucho de lo que hay en el mundo, la falta del conocimiento de la palabra de Dios nos hace vivir muchas cosas que los cristianos no debíamos vivir, hijitos de Dios, así como lo oyen. A veces el cristiano está viviendo la enfermedad, pero Dios no quiere que el cristiano viva eso. Así lo vimos hoy en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que entender con relación a la enfermedad? ¿Por qué nos enfermamos? Vamos a mirar. Hay varias razones por las cuales nos enfermamos. Yo enumeré 4, básicamente, por las cuales nosotros nos enfermamos. Primero que todo, quiero que sepan, las enfermedades ya están sobre la tierra y están a consecuencia del pecado del hombre. Todos hemos pecado, desde Adán hasta hoy. Luego, todos hemos sido afectados de una o de otra manera por las consecuencias del pecado. La palabra de Dios nos enseña muy bien allá en Deuteronomio 28 que si nosotros le damos la espalda a Dios, una de las cosas que va a destruirnos va a ser la enfermedad. Pero no solamente la enfermedad, toda la naturaleza se vendrá en contra de nosotros y nosotros pereceremos por falta de sabiduría, de conocimiento y por no tener en cuenta el obedecer y seguir al Señor. Pero, ojo, eso es de manera general. Para usted y para mí los cristianos, ¿será que los cristianos no nos podemos enfermar? Bueno, esto está siendo puesto a prueba ahorita en medio de esta situación. Y la gente a veces piensa que si se comporta bien, obedece al Señor y no peca, entonces no le va a dar coronavirus. Eso no es cierto, hijitos de Dios. Y no es cierto que los cristianos no moramos de enfermedades. También podemos morir de enfermedades. De hecho, ahorita esta enfermedad se ha llevado muchos ministros,
de toda denominación y cristianos, que se supone que fuéramos los más protegidos por el Señor. Y digo se supone porque está pasando. Pero es que ignoramos cómo es que opera la palabra de Dios y tenemos que aprender. Una de las cosas que tenemos que aprender, vuelvo y les reitero, les pido que el Señor me les dé sabiduría para comprender. Las enfermedades ya están sobre la tierra. No es necesariamente la enfermedad causa de un castigo de Dios. Es simplemente que no las encontramos. Yo les decía que enumeré 4 razones por las cuales nosotros nos enfermamos, los seres humanos, cristianos o no. Pero a ver, vamos a ver los cristianos exclusivamente, porque yo creo que todos los que esta noche me están oyendo y seguramente los que tienen acceso a este tiempo deben ser cristianos. Dice, la primera es por descuido y desorden en nuestra vida. Esa es una de las razones más comunes de la enfermedad del ser humano. ¿Descuido en qué? En su bienestar, en su vida. Descuido económico, descuido material, descuido físico, la falta de una buena alimentación, la falta de una correcta alimentación, de un correcto estilo de vida. Cuando una persona no cuida su cuerpo, no cuida su mente, no cuida su espíritu, se va a enfermar. La enfermedad simplemente viene como consecuencia del desgaste del ser humano, de la mala utilización del ser humano, de su vida. Una persona, por ejemplo, que no duerme lo suficiente, termina enfermándose. Por ejemplo, aquí la gente viene con el anhelo, dizque en busca del sueño americano, y lo que termina es muriéndose antes de tiempo. Porque mientras que en nuestros países no encontrábamos trabajo para sobrevivir, aquí encuentran trabajo para morir. Porque encuentran tanto trabajo, que no paran de trabajar y terminan muriéndose de alguna enfermedad. Porque el cuerpo necesita descansar. Porque el cuerpo no se hizo para trabajar las 24 horas del día. Solamente una parte de ese tiempo. Otra parte debe descansar y la otra parte para recrearse. De tal manera que una persona viene aquí y consigue 3 empleos. ¿Cómo va a sobrevivir a eso? Y entonces después dice que es que Dios lo está castigando. Dios no lo está castigando. Él mismo se está castigando. Él mismo no está sabiendo administrar la bendición de Dios por desconocer lo que Dios tiene para él. Porque la Biblia aún dice que no es el que trabaje usted mucho lo que lo va a tener en la abundancia. No, porque Dios es el que da la oportunidad de conseguir, no el trabajo. El trabajo es solamente el punto básico de encuentro. Pero es Dios. Dice que por mucho que usted madrugue, el sol no sale más temprano. Bíblicamente, ¿sabe qué dice? Que entre más usted madrugue, eso no le da a usted garantía de conseguir más comida y más prosperidad. O que se vaya tarde a reposar. Porque en realidad la bendición viene de Dios, no de nuestro esfuerzo solamente. Entonces una persona desordenada, una persona indisciplinada o una persona que se comporta mal va a encontrar la muerte. Hay personas, el desorden no solamente es en la parte laboral, el desorden en la parte física, emocional. Una persona desordenada en su vida, con vicios, con adicciones, con mal comportamiento, va a acabar con su vida antes de tiempo. Y seguramente una de ellas va a ser la enfermedad, si no es que un carro por ahí lo atropella borracho. Porque esa es la realidad del hombre que no está buscando obedecer al Señor. Y entonces está en el lugar equivocado y en el momento equivocado. La segunda razón por la cual las personas se enferman, porque Dios quiere llamarles la atención. Oiga bien, sí es verdad,
Dios puede usar una enfermedad para moldear nuestra vida. Y no es, ojo, y no es que Dios siempre le mande, porque Él puede hacerlo, puede mandarle la enfermedad. Es simplemente porque usted se quita la protección de Dios. Cuando un cristiano se sale de la protección de Dios a hacer lo que no debe hacer, entonces, sin la protección de Dios, el Señor no va a impedir que usted se enferme. Va a permitir que la enfermedad lo toque, porque al igual que el diablo le dijo a Job, le dijo a Dios, mire, un hombre por su salud hace cualquier cosa, hasta buscar a Dios. Y es que muchas personas buscan a Dios es cuando ven la enfermedad en la puerta. No debiera ser así, pero Dios, aún en su amor, puede usar eso para hacernos volver a Él. Y es que, ¿qué no hace uno o qué no hace un ser humano? ¿Qué no paga por tener salud? Es tremendo eso. Alguien decía por allí, un hombre muy rico, que ¿qué no pagaría por poderse sentar a comerse un filete de carne asado? Y no podía, aunque era multimillonario. Eso es muy triste, hijitos de Dios. Pero esa es la realidad y Dios no quiere eso para nosotros. Entonces, Él puede llamar nuestra atención a través de la enfermedad. Tercero, también puede permitir una enfermedad en la vida de uno para corregirnos y disciplinarnos. Y digo, no estoy usando la palabra castigo, porque si Dios es nuestro Padre, lo que está haciendo es corrigiéndonos y disciplinándonos como un padre con su hijo. Entonces, Él puede permitir que la enfermedad llegue a nuestra casa, a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta qué terrible es estar enfermo. Cuando Él quiere protegernos, pero ¿cómo puede hacerlo si nosotros andamos lejos de Él? Si nosotros solo persistimos en la desobediencia. Cuando el cristiano persiste en desobedecer al Señor, dice en Romanos 12, el Señor como buen padre viene y lo corrige con varita, lo disciplina. Y muchas de esas disciplinas tienen que ver con enfermedades. Así es, hijitos de Dios. Y muchas de ellas hasta incurables. ¿Para qué? Para que los seres humanos mantengamos bajito el moco, abajo, más humillados, más humildes, porque somos demasiado arrogantes. El ser humano en su arrogancia cree que puede vivir sin Dios, pero no es así. Y por último, Dios permite la enfermedad como castigo. Así es, para destruir el pecado en el mundo, para acabar con el que administra el pecado, que es el mismo hombre. El hombre se vuelve el transmisor de la maldad, el transmisor del daño, de la destrucción, de la guerra, de la violencia. ¿Y qué hace el Señor? Pues también usa la enfermedad en algunas ocasiones para frenar esto. El ángel de la muerte viene y asedia. Así como pasó en Egipto con los primogénitos, así como pasó en tiempos de David, cuando él desobedeció a Dios y él mandó un ángel a destruir al pueblo. Así, en muchas ocasiones, Dios permite esas cosas. ¿Para qué? Para pedirle cuentas al ser humano. Lo llama a cuentas a su presencia. Porque no es que simplemente Él mata a la gente, no. Él se la lleva a rendirle cuentas. Porque todos tenemos que ir a rendir cuentas a Dios. Así es, porque somos apenas peregrinos por acá, por la tierra. Entonces, hijitos de Dios, una de las cosas importantes al escuchar esto es que si vemos el pasaje del encuentro del leproso con Jesús, hijitos de Dios, quiero decirles, el Señor no hace acepción de personas. Y cuando uno se acerca a Él, Él no le va a decir que
le va a recriminar, le va a juzgar. Él solo le va a sanar. Él se va a volver a nosotros. Los ejemplos están por doquier en el Evangelio, hijitos de Dios. No importa la razón por la cual usted se enferme. Yo quiero que usted sepa que Dios quiere sanarle. Punto. No sé si me doy a entender. Usted puede preguntarle al Señor, ¿quiere sanarme cuando usted esté enfermo? No le pregunte, ¿por qué me estás castigando? Eso no vale la pena. Dios no. Mire, aún más, Dios le va a mostrar a usted. Lo que usted debe hacerle es, Señor, sáname, y volverse a Él. Para que Él le sane, para que usted vea el milagro. El Señor quiere hacer milagros en la vida de nosotros. Esa es la realidad. Eso es lo que Él nos muestra a través de su palabra. Sí, Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Leámoslo. Hechos 10, 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No hay excepción de personas para el Señor. Y aunque algunos a los cuales Él sanó, Él esperó que se acercaran a Él, que le manifestaran su necesidad y su clamor, el Señor nunca se negó. Y aunque en algunas ocasiones mostró que se negó, lo explicó por qué. Así es, hijitos de Dios, que tenía que ver con su plan salvador. Pero jamás dejó de sanar a todo aquel que se le atravesaba en el camino. Lleno del Espíritu Santo. Dice, mire, y aquí es de aclarar en este pasaje, a todos los oprimidos por el diablo. Ojo que las enfermedades, muchas de ellas son administradas por el diablo. O el diablo vulnera la vida de una persona, la afecta para que sea víctima de la enfermedad. O permite que el diablo posea esa persona para que dañe y le mate el espíritu del mal. Así es. Vamos a mirar un ejemplo impresionante de esto, para que nosotros comprendamos que obviamente, si nosotros estamos lejos de Dios, somos los más vulnerables. Es sencillo, hay que estar cerca de Él, hay que estar obedeciéndole, hay que estar siguiendo sus pasos y su palabra para estar protegidos bajo sus alas. Se los explicaba hace 8 días, la obediencia es sinónimo de protección. Yo no puedo esperar que Dios me esté protegiendo mientras yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana, o hago las cosas de apariencia ante los demás, pero por debajo de la mesa estoy haciendo las cosas como si Dios no me estuviera viendo. Cuidado, a Dios no lo podemos engañar. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso recoge. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que aprender a estar cubiertos bajo Él. Y además de esto, aprendiendo no solamente a recibir sanidad, sino a transmitirla a otros, porque así nos enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios de cómo nosotros tenemos que protegernos del pecado en muchas ocasiones. A ver, ¿qué fue lo que pasó allí en San Juan capítulo 5? Cuando el Señor se encuentra con un enfermo que llevaba como 40 años en una cama, toda su vida, ¿sí? 38 años, tengo entendido. Casi 40 años llevaba el enfermo de la laguna de Betesda, como paralítico, no podía moverse, estaba enfermo, totalmente desamparado, esperando un milagro. Jesús lo ve allí y se compadece de él. Mire, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Qué bueno es Él. Este hombre no andaba buscando a Dios. Andaba buscando un milagro. Y así hay mucha gente, hijitos de Dios. Hay gente que anda buscando milagros por todo lado.
allí en San Urruchurtu, el del Alto no sé qué, allí en San Anacleto, el de no sé dónde, allí en las aguas milagrosas de no sé qué. La gente anda buscando milagros. Pero Dios, que es tan bueno, es el único que puede realmente restaurarnos totalmente. Y a este hombre le enseña la razón por la cual él está enfermo y por la cual nosotros también podemos seguir sanos y protegidos. Dice que él lo sana. Él llega allí a la laguna, lo sana, ¿sí? Él coge, lo sana tanto que el hombre hasta coge su camilla y se va para su casa, después de haber estado 40 años allí. Sabrá Dios a qué casa, porque uno después de 40 años, ¿qué tiene? Enfermo, abandonado. Este hombre dice que se fue para el templo y Jesús se lo encuentra más tarde. Y dice en el capítulo Hechos 10, usted puede leer con más tiempo este pasaje, dice Hechos 10, 38. Perdón, San Juan capítulo 5, estaba repitiendo, tengo los versículos aquí copiados, estaba repitiendo. Dice San Juan 5, 14, para los que están tomando apuntes. Dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Más claro, hijitos de Dios, el Señor no puede ser. O sea, si hay enfermedad que viene a consecuencia de nosotros vivir en pecado, de nosotros dejar que el pecado gobierne nuestras vidas. Porque ¿qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado más que nuestro mal comportamiento? Nuestras malas actitudes. ¿Qué es lo que trae enfermedad a nuestra vida? Aquellas cosas malas que nosotros no queremos cambiar de nosotros. Por eso la palabra de Dios las enumera muy bien, hijitos de Dios. La verdad es que a veces nosotros pensamos que el pecado al cual se refiere el Señor es robar, matar o atracar a otros o maldecir a Dios o qué sé yo, hacerle daño a los niños, pecados graves, ¿cierto? La gente a veces piensa, cuando piensa en el pecado, cree que es eso. No, hijitos de Dios. El pecado es esas actitudes que usted tiene y no quiere cambiar. Que muchos cristianos reciben al Señor, pero siguen viviendo como si no tuvieran a Dios en su vida. Atropellando a su esposa, a sus hijos, atropellando a sus vecinos, haciendo mal testimonio en su trabajo, robando, teniendo malas actitudes con la gente en la calle, emborrachándose y viviendo como les da la gana. Y claro, van a la iglesia a poner un ratito de cara bonita, de cara de palomita de Fátima, como decían en mi pueblo, y entonces creen que con eso ya Dios va a estar de su favor, y eso no es cierto, hijitos de Dios. El Señor pagó por nuestros pecados, pero nosotros, al recibir al Señor en nuestro corazón, tenemos que sacar también de nuestra vida todo aquello que no sirve. Y por eso es que en el Evangelio nos lo replica el apóstol Pablo. Miremos lo que dice en Efesios 4. Pues es el repetir de repetir, pero permítame, yo por unos minutos más, yo se lo repito. Dice así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, mire lo que el Señor le dice a su iglesia, allá en Efesios. Esto es a los cristianos, a ustedes y a mí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Dejen las malas cosas de antes. Usted ya es cristiano. Despójese de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Dice, renuévense en el espíritu de su mente. Cambie su manera de pensar. Renuévese en el espíritu de su mente. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo hombre. Cuando uno entrega su vida a Cristo, ya se vuelve un nuevo hombre interior espiritualmente. Pero ese nuevo hombre tiene que volverse en la práctica también. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. O sea, dejar de mentir. Porque somos miembros los unos de los otros. Deje de decir mentiras. Airaos, pero no pequéis. O sea, está bien, enójese, pero no le haga daño a otros. Pero si usted es de los que se enoja
y deja todas las puertas flojas, la vajilla rota, los ojos morados, usted se agarra con el que sea. Usted está viviendo, usted no está viviendo como Dios quiere que viva. Dice, tenga ira, pero no deje que la ira pase un día en usted. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le den lugar al diablo, dice en el versículo 27. ¿Ve? Lugar al diablo. Cuando un cristiano sigue viviendo como si no lo fuera, con los mismos vicios de antes, entonces el diablo le está abriendo la puerta al diablo en su casa, le está dando un lugar en su familia. Y así como Dios lo va a proteger de la enfermedad, si el diablo anda enfermo con lepra. Entonces, el que hurta, no hurte más, dice aquí, sino que trabaje haciendo lo que con sus manos lo bueno, para que tenga con qué compartir con los demás que tienen necesidad. El que trabaja, comparta con el que no tiene. Eso es bueno, ¿sí? ¿Sabe usted que ahorita hay gente pasando hambre y necesidad? Y qué hermoso poder compartir lo que tenemos con ellos. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Deje las malas palabras, deje la vulgaridad. ¿Qué es lo que sale de usted por cualquier enojo? Quite ya esas palabras. Dice aquí que no hable eso. Lo que debe salir de su boca debe ser solo edificante, dice ahí en el versículo 29. No contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué pasa cuando usted se pone a hablar barbaridades? El Espíritu Santo se pone triste. Por eso es que usted vive en una montaña rusa. Muchos viven en una montaña rusa. A ver, el que le caiga el guante, póngaselo, mijo. No es que yo le estoy diciendo a usted porque su mujer vino y me contó que usted es un rabicundo. No, yo no le estoy predicando a nadie en particular. Me predico también a mí mismo. Hijitos de Dios, es para todos. Dice, mire, no contriste el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Cuando usted se llena de ira, mire, lo que sucede es que usted después se siente con ganas de nada. No quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere nada, porque usted se está dejando es de las cosas malas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, etcétera, etcétera, etcétera. Antes sean benignos unos con otros. Hagan el bien los unos a los otros, misericordiosos, perdónense si tienen alguna queja contra alguien, llénense de amor. Qué hermoso eso, ¿sí? Ahí está, hijitos de Dios. Mire, cuando usted entiende eso, ¿sabe qué es lo siguiente? No solamente usted se sana, usted empieza a sanar a otros. Dios nos mandó a sanar. Así es, Dios nos mandó a sanar. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos. Vamos a terminar allí. Capítulo 16. Y créanme, en la próxima charla les voy a enseñar cómo se sana. ¿Que les gustaría aprender a sanarse y a sanar a otros? Les voy a enseñar entonces también. Dice así, Marcos 16, 17 y 18. Vamos a terminar con esos dos versículos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijitos de Dios? ¡Qué hermoso eso! Usted puede poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. Estas señales seguirán a los que creen en mí. Hijitos de Dios, a ver, les pregunto. Les voy a hacer esta pregunta definitiva. Escúchenme. ¿Usted cree en el Señor Jesús? ¿Usted le ha entregado su vida? ¿Cree en Él? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede poner las manos sobre los enfermos y se van a sanar. El problema es que si usted no empieza a practicarlo, usted no aprende a hacerlo. Porque todo es cuestión de ejercitarnos en la práctica. Por eso fue que Jesús llamó a sus discípulos y los mandó a practicar. Les dijo, vayan y sanen los enfermos. Y ellos llegaron felices. ¡Uy! Hasta los demonios nos obedecen, decían. Mire, Jesús les dijo, mire, no se alegren de eso. Alégrense que los nombres de ustedes están escritos en el reino de los cielos. Los cristianos podemos sanarnos a nosotros mismos. Sí, hijitos de Dios. Y hacer milagros.
Ahí el Señor nos lo dijo. Pues créanme que yo creo eso con todo mi corazón y lo he visto. Lo sé hacer y me gusta enseñarlo a hacer. Y quiero que ustedes aprendan, porque el Señor quiere que ustedes aprendan. Ustedes deben ser verdaderos cristianos. Y dice que el verdadero cristiano manifiesta esas señales, entre otras, que nada le hace daño, que aún así las serpientes ni siquiera les hacen daño y no se mueren con nada, ni con veneno de serpiente, ni con veneno de cosa que coma, ni nada le hace daño, porque tiene el poder de Dios para sanar. Así es. Muy bien, hijitos de Dios, debido a que el tiempo se nos va, vamos a dejar por hoy así, vamos a orar. Y quiero practicar con ustedes una oración de sanidad. ¿Quiere que ore por usted? ¿Quiere que le pida al Señor por su sanidad? Vamos a orar entonces. Vamos a orar en este momento y quiero pedirle al Espíritu Santo que envíe no solamente sanidad a su vida, sino también a su casa y a sus alrededores. Que el Señor en este momento envíe protección sobre todos nosotros. Así es, hijitos de Dios. Y si usted tiene una oración especial por sanidad en alguna parte de su vida, este es el momento de pedírselo, porque yo voy a orar por usted para que Él escuche esa oración. Hay una promesa hermosa que dice que si dos nos ponemos de acuerdo en algo en la tierra, Él nos lo concede en el cielo. Las promesas de Dios son para aplicarlas en el mejor momento. Y este es el momento. Vamos a orar, pero exclusivamente por enfermedades, por sanidad. Si usted tiene alguna enfermedad en este momento, es el momento de ponerle al Señor esa parte de su cuerpo, de su vida que está enfermo, para que usted vea la gloria de Dios y vea la sanidad. Vamos a orar. Vamos a hacer oración por protección, oración por sanidad y oración porque Él guarde nuestras vidas y nuestros cuerpos en salud. Oremos. Papá amado, gracias, muchas gracias te damos en esta tarde, en esta noche, Señor, por escuchar, Señor, nuestras oraciones, porque igual que Jesús nos enseñó, tú siempre escuchas a aquel que es sincero, que es tu Hijo, que está humillado ante ti. Y hoy, Señor, es el tiempo en que nos humillamos, nos postramos ante ti y te pedimos que nos perdones. Y te pedimos, Señor, que nos permitas acercarnos a ti, que nos des la gracia de echar de nosotros la enfermedad. No solamente la enfermedad, sino la ignorancia de tu palabra. Señor, tu palabra nos ha enseñado que podemos sanar también, como tú lo hiciste en tu nombre. Señor, tu palabra nos ha enseñado que tú nos proteges. Sin embargo, Señor, qué difícil es que tu iglesia hoy te crea, Señor. Señor Espíritu Santo, derrámate en este momento sobre cada uno de tus hijos aquí presentes en este tiempo hermoso de meditación y de oración. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas que están escuchando ahora, ahí en sus hogares. Espíritu de Dios, unge ahora, Señor, sus mentes y corazones. Gracias porque en ti estamos perdonados, Señor. Tu palabra nos lo enseña, Señor. Hoy lo pudimos leer, Señor. Tú cargaste sobre tus espaldas nuestros pecados, Señor. Tú llevaste a esa cruz nuestro pecado. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por liberarme de la esclavitud y la influencia de Satanás. Y gracias, Señor, por dejarnos el ministerio de la salud a nuestro cargo, Señor. Porque tú, Señor, no solo pagaste por nuestra enfermedad física, sino nuestra enfermedad emocional y espiritual. Tú pagaste para que haya paz en nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu paz, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, Señor. Llena y visita ahora, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús que está aquí escuchando tu palabra. Señor, opera en cada uno de ellos, Señor.
Opera de manera sobrenatural, con fe, Señor. Espíritu de Dios, y ahora, Señor, envía sanidad y medicina, como tú lo dijiste, Señor. Yo les enviaré sanidad y medicina, Jeremías 33:6. Les sanaré, les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este es el momento, Señor. Desciende con sanidad y paz sobre cada una de estas familias, Señor. Sobre todos, bendito Dios. Aquellos que tienen sus familiares en la clínica y aquellos, Señor, que están en los hogares, Señor, resistiendo a esta enfermedad, Señor. Envía protección alrededor de sus casas, Señor. Envía protección a sus organismos, a sus cuerpos, Señor. A su sistema inmunológico ahora. Ahora, Espíritu Santo, desciende con poder en el nombre de Jesús sobre todos ellos, Señor. Ahora, en este momento, Espíritu Santo, hay unción en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo ordeno que sean sanos, libres y limpios y protegidos de todo mal en el nombre de Jesús. Ahora, si tú tienes alguna enfermedad crónica, allí pon tu mano donde estás enfermo y ora. Ordeno en el nombre de Jesús que tu enfermedad cese en este momento. En el nombre de Jesús te sano. Sé sana. Sánate en el nombre de Jesús ahora. Sánate. Dale gracias al Señor. No tienes que clamarle tanto. Créele solamente. Dile, gracias por sanarme. Allí en donde está el páncreas, allí en donde están los riñones, allí en donde están los órganos internos, allí donde están tus huesos y rodillas, allí donde están tus músculos, allí en tu cabeza. En el nombre de Jesús, ordeno que seas sana de la migraña, sano de ese problema en tu mente, en tu cerebro, sano en tu corazón en el nombre de Jesús. Ahora opera de manera sobrenatural, Jesús. Gracias, mi Señor. Dale ahora gracias en fe. Dale gracias. Gracias, amado Señor. En el precioso nombre de Cristo. Que así sea, que operes en esta noche y durante este tiempo sanidad total en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Amén. Dios me los bendiga. Bueno, antes de cerrar, hoy vamos a estar unidos a partir de las 10 en la vigilia, ¿verdad? Están todos invitados a conectarse a través de este mismo canal. Solamente que pongan ese ID y vuelven a conectarse en media horita. Pero antes de terminar, yo quiero invitarles a todos ustedes a la medida de salida, cuenten los testimonios, cuenten cómo se sintieron, para que el Espíritu de Dios dé gloria al Señor a través de cada uno de ustedes. Y créanle al Señor, no hay enfermedad ni coronavirus que se le resista al poder del Señor. Y no hay cristiano desprotegido mientras esté bajo las alas del Señor, en su palabra y en la familia del Señor. Entonces, pues que el Señor me los bendiga de verdad. Con todo el corazón le pido al Señor que les bendiga y que estemos siempre adelante optimistas, creyendo que Él está con nosotros, con ustedes, con todos nosotros, con nuestra familia. Muy bien, ¿alguien más quiere algún otro anuncio o alguna pregunta? Marlencita, ahorita para la vigilia puede contar su testimonio si quiere, o para la próxima ocasión, ¿sí? Bueno, bien, bueno. Claro que sí. Sí, señor. Vamos ahora para la vigilia, están invitados todos que se conecten. Es un tiempo de oración maravilloso, entonces pues, bueno, ni alabanza. Muy bien, entonces, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces que el Señor los guarde, los proteja y nos estamos viendo durante todos estos días a través de estos medios. Siempre llámenos.